Vamos a entonar un himno antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios. El número 43, number 43. 43 está: por Cristo firmes. Stand up for Jesus. Si lo tenemos, cantemos. Está por Cristo firme, soldados de la cruz, alzad la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, por el capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firmes, os llama a la lid. Por él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Está por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestido la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. Vamos a continuar en esta mañana, hermanos y amigos, con el tema que tenemos en esta mañana, que vamos a meditar: cristianos en acción. Christians in action. Ayer fue jóvenes en acción, enfatizando más claro la juventud a la cual estaba yo hablando. Pero también vamos a aplicar este tema, hermanos, a cualquier hermano en cualquier edad que se encuentre, cualquier hermana también. Y claro, en especial la juventud, claro, vamos a meditar en ello, pero también la aplicación a nuestras vidas. Si tuvimos el privilegio de comenzar desde jóvenes en el Evangelio, amén, qué gran bendición. Si tú no tuviste el privilegio, hermano, hermana, de comenzar desde joven a servir a Dios, también amén, porque Dios te llamó a la edad que te llamase con un propósito, y en ello vamos a meditar también. El propósito de servirle, el propósito de agradarse con tus acciones como hijo e hija de Dios, que le vas a demostrar a Dios que realmente le amas. Y vamos a meditar en ello, hermanos y hermanas. Antes de ello quisiera ir a Dios en oración. Let's bow in prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas, Padre Celestial, que no merecemos. Sabemos que fallamos ante ti de muchas maneras,
en muchas ocasiones, Señor, y pedimos que sigas siendo misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a continuar en este servicio de alabanza, esperando que todo lo que hagamos sea de tu total agrado. Señor, pedimos también por aquellos que siguen convalecientes, que siguen, Señor, en el lecho de dolor, en la cama, Señor, de algún hospital. Seas con ellos, les des el ánimo, Señor, si se encuentran en soledad. Sabemos que ahorita, Señor, no se pueden visitar a estas personas y pedimos que seas con ellos, Señor, también en ese lugar. Pedimos que sigas proporcionando los medios para que tu palabra se siga predicando, Señor, y que todo el mundo llegue a conocer quién eres tú, Señor, que requieres de cada uno de nosotros como creación tuya, y así, Señor, poder entender ese plan divino que tú tienes, que tú preparaste desde antes de la fundación de este mundo, Señor, para que llegase la salvación a nuestras vidas. Gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, por quienes hemos recibido esa salvación en nuestras vidas, Señor. No nos dejes de tu mano, perdona nuestras iniquidades y dame palabras fáciles para seguir predicando tu Evangelio, y que hoy salgamos todos edificados después de estudiar, Señor, de tu palabra. Pedimos también que sigas estando con nuestros hermanos débiles de salud, que les sigas recuperando y les sigas dando la sanidad que necesitan. Sé con nuestros líderes también, nuestro presidente, que le quedan unas semanas más de presidencia, Señor, y a nuestro nuevo presidente también, electo, que viene a tomar este cargo, que les sigas iluminando, Señor, para que hagan decisiones que sean agradables ante tus ojos, y más que todo también podamos seguir con este derecho de continuar reuniéndonos como tu iglesia y alabarte de la manera que a ti te agrada. No nos dejes de tu mano y sé misericordioso una vez más. Perdona nuestras injusticias. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. Dios siempre ha usado a través de la historia a personas solícitas que se humillan ante Él y están dispuestas a servir. Eso lo hemos visto, hermanos, desde la antigüedad, hace ya casi 2000 años. Y uno de ellos en el cual vamos a meditar es Josué, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Vamos a empezar desde su juventud para ver cómo Dios lo separa desde esa edad tan temprana de su juventud para llegar a hacer grandes cosas a lo largo de su vida. Viene esta preparación y cómo Dios lo escoge a él también, al igual que a Moisés, quien era su mentor, podemos decir, y siempre estaba al lado de él, ¿verdad? Pero vamos a ir a ver a Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 11. Exodus chapter 33, verses 1 through 11. Éxodo 33, del 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al hetero, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía
que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Y fíjense la última parte de este versículo 11, ahí está en lo que vamos a meditar también. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y qué gran privilegio ha de haber sido para Josué ser esta persona que nunca se apartaba, dice, del tabernáculo. In English, verse 11, the last part says, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. No se salía, en otras palabras, del tabernáculo. Y para ver un poco de historia acerca de esto y preguntarnos, bueno, ¿por qué Josué? ¿Por qué él podía hacer esto en el tabernáculo de reunión, que era una tienda temporal, mientras que se construía el tabernáculo permanente después? Pero después de que Moisés ora por ellos, el pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo 32, 31 y 32, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, en Exodus 32, 31 and 32, dice, entonces volvió a Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Dice el 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está pidiendo por el pueblo de Israel porque habían adorado, ¿se acuerdan que hicieron ese becerro de oro? Y Moisés está diciendo, no los elimines. Te pido, Dios, que perdones ahora su pecado. Y si no, dice, si no lo vas a hacer, entonces quítame ahora de tu libro que has escrito. Él, hermanos, pide a Dios de esta manera. Si no, no sirvo para nada. Quítame ya del libro de la vida. Y luego la respuesta de Jehová, fíjense lo que dice. Y Jehová, el 33, verse 33, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, tú no vas a pagar por los pecados del pueblo. Individualmente, todo aquel que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y Dios es justo. Dios es justo. La salvación es individual, ya lo sabemos. Aún desde la antigüedad Dios lo está aclarando muy bien. Pero bueno, después que Moisés ora por ellos, y también después de que Moisés ora por Aarón su hermano, porque ya estaba listo Dios para también destruirlo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 9:20. Deuteronomy 9:20. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 9:20. Dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera. ¿Para qué? Para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Ya Dios quería destruir a Aarón también. ¿Por qué? Porque Aarón había permitido esa adoración al becerro de oro. Ya Dios estaba listo a hacer un lado al hermano de Moisés, fíjense. Y en Éxodo 32:25 encontramos esto, hermanos, como Aarón permitió esto. Exodus 32:25, Éxodo 32:25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y luego dice ahí, ¿por qué? Porque Aarón lo había permitido. ¿Ven ustedes ahí? Para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué estás haciendo, Aarón? Tú eres el sumo sacerdote y te diste a quebrar tan fácilmente por este pueblo. ¿Les permitiste esto? ¿Dónde está tu celo?
Él lo había permitido. Después de que hace esto Moisés, hermanos, viene lo que leímos aquí en Éxodo 33, del 1 al 11. Esto pasa después de eso, ¿verdad? Moisés terminaba de hablar con Dios. Vayamos otra vez allá a Éxodo 33, del 1 al 11 que leíamos. Moisés terminaba de hablar con Dios en la tienda del tabernáculo, se regresaba al campamento, pero ¿quién se quedaba ahí, hermanos? Josué. Josué se quedaba dentro ahí. Josué, su servidor o su ayudante, como se menciona también. Moisés, ¿es verdad? El ayudante de Moisés. Josué, ayudante de Moisés. Y claro, ayudante y servidor de Dios también. Se quedaba en el tabernáculo, como leíamos en la King James, departed not out of the tabernacle. Ahí se quedaba, no se salía del tabernáculo. José, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué él? Nos preguntamos. ¿Qué privilegio para Josué? Why him? We ask, right? ¿Por qué? Bueno, Josué estuvo presente, fue testigo ocular del partimiento del Mar Rojo. Ahí estaba Josué como testigo. Destrucción de la armada egipcia también. Los soldados que murieron, ¿se acuerdan ahí? Cuando Dios otra vez deja que las aguas caigan sobre todo la armada egipcia. Provisión del maná, y estuvo Josué también. Vio el maná caer, vio las codornices, vio el agua de la roca que salió. Ahí estuvo Josué también. Todo esto en compañía de aproximadamente, eran como 2 millones de israelitas, imagínense, 2 million of Israelites. Wow. Salieron bastantes, hermanos. Dice que el pueblo de Israel era numeroso en gran manera. 600,000 de a pie nada más, nos dice también la palabra de Dios. Ahora imagínense, mujeres y niños, o estiman unos 2 millones. 2 million of Israelites. In the desert, Joshua was there. Josué estaba ahí también, hermanos. Había peleado batallas también. No era ningún cobarde. Siempre hablamos de los varones, hermanos. Queremos contar con ustedes también, hermanos. No sean cobardes. Pero no diga tan feo, hermano. No seamos cobardes. ¿Estamos dispuestos a pelear la buena batalla o no? Hermanas también, ¿están dispuestas también ustedes? No, pues yo no puedo predicar, no, pues no, pero puedes también animar a otros dentro del cuerpo de Cristo. Puedes dar clases, puedes instruirles en el Evangelio también. Haz tu parte, apoya la obra como hermana también en Cristo. Él había peleado también, hermanos, no era ningún cobarde, en especial contra los amalecitas, the Amalekites. He had fought against them. En Éxodo capítulo 17, vamos a verlo ahí, hermanos. Éxodo 17, Éxodo 17, verses 13 and 14. Éxodo 17, 13 y 14, versículos muy especiales. Fíjense lo que dice ahí. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo que a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Después de que él destruye a los amalecitas, Josué los vence como líder también ahí del ejército. Y le dice Dios a Moisés: oye, dile esto a Josué. ¿Ven ustedes lo especial que era Josué? Dile esto, que voy a raer del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Di a Josué, tell Joshua. O sea, muy especial Josué. No se te pase esto, Moisés. Ven ustedes ya como Dios estaba preparando a Josué también para lo que vendría después. El joven Josué, hermanos, había ido también con Moisés y Aarón y otros más, Nadab y Abiú, otros más, hasta la base del monte Sinaí. En Éxodo, esto lo encontramos en Éxodo 24, del 1 al 5. Go back to Exodus 24, 1 through 5. Éxodo 24, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, desde lejitos nada más. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y fíjense el 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová.
Look at verse 5, right? The youth again involved. Y envió jóvenes, ¿a qué? A ofrecer, dice, sacrificios, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios. Moisés usaba a los jóvenes, aún en esto, lo más sagrado, fíjense, los envolvía. Qué triste cuando en las congregaciones nada más los predicadores usan a los ya adultos, ¿verdad? A los varones. Siempre en esta congregación, hermanos, cuando había más jóvenes también, más jóvenes hablando de hombres, se les trataba, hermanos, de que, órale, jovencitos, vengan aquí, den un himno, canten un himno. A uno bautizado los poníamos aquí a cantar himnos, no a hacer oraciones, claro, pero a cantar himnos para que se desenvolvieran, para que cuando ya estuvieran más grandecitos ya entendían la responsabilidad. Nunca fue, aquí está el hermano Chávez nada más y yo nada más los que yo diga. No, siempre se trataba. Hasta unos murmuraban una vez, ¿por qué está ese muchachito 10, 11 años allá arriba preguntando por qué está este muchachito? No voy a mencionar nombres, ¿verdad? En vez de animar a ese jovencito, ¿no? Porque está muy chico ese jovencito, ahí no debe estar ahí parado a dirigiendo himnos. ¡Qué ridiculez! Debes de apoyar, debes de utilizar a lo que Dios te ha dado también, ¿verdad? A la juventud. Moisés, hermano, los usaba. Jóvenes en acción, podemos decir cristianos también en acción. Si tú eres joven, ahorita es más difícil porque no nos podemos juntar de la manera que nos juntábamos antes. Pero antes de eso, otra vez, ¿cuál era la excusa? What was the excuse? There was no COVID back then. No le vamos a dar, hermanos, excusas a Dios. El que quiere aplicarse, como decía al principio, Dios siempre ha usado a través de la historia personas solícitas que se humillan ante Él y están dispuestas a servir. Si quieres poner excusas, allá tú, joven, hermano, hermana. Pero no le eches la culpa a nadie más. Échate la culpa a ti mismo, a ti misma, si no estás sirviendo de la manera que Dios quiere que sirvas. Pero bueno, el versículo 13, ¿qué dice? Ahí en el 24:13, look at verse 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Se lo lleva a Josué, right? Moses rose up and his minister Joshua, su ministro, su servidor Josué, se lo lleva a él. Los demás, ustedes se quedan acá, nosotros vamos a ir al monte. Y sube Moisés y Josué se queda ahí a la base. Algunos comentaristas e historiadores han dicho que a lo mejor posiblemente subió un poquito más, ¿verdad? Ahí en la cumbre. Pero Moisés, claro, fue el que va a ir a hablar con Dios. Qué privilegio otra vez. Dios lo sigue usando a este joven, su ayudante preferido, su servidor, aunque tenía otros hermanos. Dice en Números 11:28, había también otros ayudantes que tenía Moisés. Fíjense en Números 11:28, Numbers 11:28. Números 11:28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Pero ustedes, como él era uno de sus jóvenes, pero él dice, al que se menciona como ayudante era Josué. Había más jovencitos envueltos. Tenía su grupo Moisés de jovencitos. ¿Qué tal, hermanos? Right? Y nosotros a veces, los grandes predicadores, quieren hacer todo. No, ponen la juventud, hermano, no seas insensato, que ayuden también, que se envuelvan, que se desarrollen, para que vean la necesidad que existe en el cuerpo de Cristo también. Dios le iba a dar las tablas, hermanos, de piedra a Moisés, los 10 mandamientos. Moisés subió al monte de Dios. Josué se queda con él en la base del monte. Otra vez, qué privilegio. Los demás se les instruye que regresaran, que se quedaran, que no se acercaran. Nada más dice ahí que de lejitos. De lejitos, dice ahí en Éxodo 24:2, que ya lo leíamos. En Exodus 24:2, it tells us about how they're supposed to stay from far away, right? Only. Pero a Josué no, Josué era especial. En Éxodo 24:14, fíjense lo que dice, Exodus 24:14, lo que nos dice de lo especial que era Josué. Éxodo 24:14 dice: y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros.
And he said to the elders, tarry ye here for us. Aquí espérense, nos esperan aquí a nosotros. Está hablando Moisés de otra persona más. Está hablando de Josué. Ustedes se quedan aquí y yo y Josué vamos a ir allá. Lo especial, la especialidad de Josué, su ayuda, muy apreciada. Ahora entendemos más porque Josué entonces, el joven Josué se podía quedar en medio del tabernáculo, lo que leíamos, Éxodo 33:11. Moisés salía y Josué entraba para atender y cuidar del tabernáculo. Me pregunto yo también, hermanos y amigos, si la columna de nube que se podía ver millas alrededor de lejos, era una columna, no era cualquier nubecita ahí nada más, no, era una columna de nube y se veía por millas. Ya cuando venía esta columna de nube, sabían que era Moisés hablando con Dios y ellos por eso adoraban. Se paraban ahí afuera de sus casas y adoraban la presencia de Dios. Me imagino yo, hermanos, me pregunto yo si cuando Moisés salía del tabernáculo, si todavía se quedaba la nube y Josué todavía pudo presenciar algo especial. No sé, no dice la palabra de Dios, pero yo nada más me pregunto. El gran privilegio si Josué hubiera podido hacer eso también, ¿verdad? Pero con seguridad no nos dice. Lo que sí sabemos es que Josué estaba siendo preparado por Dios desde su juventud para servirle. Y cuando tú estás dispuesto, joven o hermano, hermana, que ya no estás tan joven, a servir a Dios, Dios te utiliza. No importa qué edad tengas, no importa. Vemos después a Josué juntamente con Caleb enviados con otros 10 espías. ¿Se acuerdan? A reconocer la tierra. Sabemos que Moisés le cambia el nombre de Oseas, era realmente el nombre de Josué, si no lo sabía. Oseas, que significa el que salva o salvación. Se lo cambia Moisés a Josué, de Oseas a Josué, que significa Jehová es salvación. Jehová es salvación. Jehová es salvation, the new name for Joshua. En Números 13:16 nos habla de esto, hermanos, para que vean ahí lo que dice la palabra de Dios. Numbers 13:16. Números 13:16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. These are the names of the men which Moses sent to spy out the land, and Moses called Hoshea, the son of Nun, Jehoshua. Se lo cambia de Oseas a Josué. Entendemos, hermanos, lo especial de cambiar nombres en la antigüedad. Era algo muy especial. De Jacob a Israel también, ¿verdad? El que pelea con Dios. Wow. No se sabe, hermanos, exactamente cuándo ocurre esto. Historiadores dicen que Moisés llegó a conocer a Josué probablemente ahí en Egipto, hermanos, cuando las plagas se llevaban a cabo. Cuando estaba en su mero apogeo de las plagas, ¿se acuerdan? Las 10 plagas. Ahí es donde conoce Moisés a Josué, dicen algunos historiadores. Imagínense, si ya lo conocía desde ese entonces, hermanos, se le pega Josué como chico, yo me imagino a Moisés. Le decía yo a los muchachos, jovencito, no empieces a decir, bueno, es que ahí no me toman en cuenta, a mí no me quieren dar ningún cargo, nada para servir. Pónganles gorro, jovencitos, a sus predicadores, pónganles gorros, ¿verdad? El gorro, moléstenlos en lo bueno. ¿En qué puedo servir, hermano? Predicador o diácono, anciano, aquí estoy dispuesto. No, nada más, no, es que a mí no me usan. Pues yo no puedo hacer mucho. Necesitamos jóvenes valientes, no nada más jóvenes, hermanos y hermanas valientes de cualquier edad en el reino de Cristo. No, ya me ofendí, no es que dijo esto, no. Siempre, hermanos, ha habido de estos que no hacen, pero bien ofendidos siempre. ¿Por qué no te pones a trabajar y se te quita lo ofendido, lo ofendida? Trata eso y vas a ver si no te sientes bien. Haciendo algo por tu hermano o tu hermana en Cristo, te vas a sentir muy bien. Se te va a quitar esta estillita que traes ahí, ¿verdad? Porque sabes que lo estás haciendo para Dios. Josué, hermanos, entendió esto
Y en Números 14, 6 al 9, cuando va con Caleb, era Josué y Caleb, Joshua and Caleb, remember, they went to be spies. Fueron dos de los 12 espías, van hermanos a espiar la tierra de Canaán, regresan hermanos en Números 14, 6 al 9, Numbers 14, 6 through 9. Dice así la palabra de Dios, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y luego del 6, es decir, Números 14, 6 al 9. Dice, el versículo 6, verse 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, tore the clothes, right? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb vieron ya la victoria que Dios les iba a dar. Los otros 10, no, son unos gigantones, nos van a hacer garras y nos van a destruir, ¿verdad? Solamente Josué y Caleb vieron lo que Dios iba a hacer, con esa fe, porque estaban activos ya en el reino de Israel. Eran ellos, hermanos, personas de confianza, por eso se les manda como espías. No iban a mandar a cualquiera. Bueno, a ver ahí, vamos a ver, y estos 12, ¿no? Eran escogidos, eran de los príncipes de Israel, dice ahí. They were princes. It was not just anyone being sent. So, entre ellos Josué y Caleb. Y desgraciadamente nada más, 2 de ellos entienden, hermanos, lo que Dios les iba a dar. Y no es coincidencia, solamente estos 2 de los demás de 20 años para arriba sobreviven en el desierto. Fíjense, nada más de ellos, Josué y Caleb. Esto lo encontramos en Números 33, 11 y 12. Numbers 32, 11 and 12. Números 32, 11 y 12. Qué casualidad que nomás Josué y Caleb fueron salvos de la muerte en el desierto. No es de ninguna casualidad. Para el cristiano también, hermano, no hay ninguna casualidad cuando llega la bendición de Dios a tu vida. No es coincidencia, no es casualidad. Dios te está ya preparando, y cuando tú haces su voluntad, Él te da la exaltación. Dice Números 32, 11 y 12. Dice, no verán los varones. Bueno, vamos a ver el 10 también. Numbers 10 also. Numbers 32, 10 through 12. Dice, y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, ¿por qué está enojado Dios? Es por el reporte de los otros 10. No, nos van a tragar vivos. No, son unos gigantones. No. Se enoja Dios. Se enoja Dios por la falta de fe. Y luego estaban desanimando al pueblo también esos 10. No nada más eso. Empezaron a meter su cizaña. ¿Ven ustedes? Y por eso dice en Proverbios también que Dios aborrece 6 cosas y aún 7 abomina su alma. Y la última es al que siembra discordia entre los hermanos. Es algo abominable ante Dios. El que anda de chismoso, de chismosa, por las espaldas de los hermanos, causando división, causando discordia en el cuerpo de Cristo. Dios lo aborrece, lo abomina. Y por eso se encendió la furia de Dios al pueblo de Israel, ante el pueblo de Israel, y juró diciendo, dice Jehová, el versículo 10, el 11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Any man that came out of Egypt from 20 years old and upwards. Son los de 20 para arriba, agárrense, muertos todos. Era un gran número, fue un gran número, nada más los más jovencitos, no. Dios les perdonó la vida. Dice, porque no fueron perfectos después de mí. Y luego dice, excepto, here comes the exception. Nada más 2. Excepto ¿quién? Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos, dice ahí, en pos de Jehová. No porque no tenían pecado, no porque eran muy santos o santísimos, ¿verdad? No, es que Dios
vio, hermanos, su decisión. Dios vio, hermanos, su entrega. Y Él, hermanos, los hizo completos. La palabra perfecto en la Biblia significa completo. Dios te completa lo que te falta cuando tú te pones solícito en su reino. Dios te completa tus fallas. Dios, hermanos, te hace en esta manera perfecto, completo. Y fue lo que hizo con Josué y Caleb. Y les dio esta bendición de no ser muertos. Nada más ellos dos. Wow. Only 2 out of the millions, right? 2 entre millones, hermanos. Muchos murieron. No se sabe exactamente cuántos, pero hermanos, los de 20 para arriba. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ven ustedes cómo Josué, una persona muy especial. Por eso ya entendemos, se quedaba el joven Josué, dice, nunca se apartaba del tabernáculo. Por todo esto. Ya tenía, hermanos, un récord también entre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y también Dios, hermanos, le dice a Josué, para Josué, hermanos, su vida significó servicio como ayudante de Moisés hasta que Moisés muere. Dios le hace ver que él sería el sucesor de Moisés. Ya pasa la juventud, ya pasa, hermanos, tiempo, y viene la oportunidad de Josué de ser ahora líder de Israel. Ahora te toca a ti, Josué. Tú que andabas ahí como chicle siempre con Moisés, bueno, ahora es tu turno. Ahora Dios ya te ha preparado, te ha moldeado. No fue fácil pasar por todo lo que pasó en la historia del pueblo israelita. Y iba a seguir otra fase de su vida muy difícil, porque ser líder de Israel, hermanos, no era fácil, porque era un pueblo duro de servicio. Acuérdense cómo hicieron murmurar a Moisés también, y lo hicieron enojarse más bien. Y le golpeó la roca de tanto enojo que tenía con Israel, que golpea, en vez de hablarle, Dios le dice, háblale a la roca, ¿no? Pues lo pusieron así, y dice la Biblia que era el hombre más manso en la tierra en aquel entonces. No había hombre más manso que él. Y como que lo hicieron desesperarse hasta que golpea la piedra y sale el agua. Pero no es lo que Dios quería. Háblale a la piedra. Y le costó su entrada a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Y aunque luego lo buscó después, lo buscó, dice, le lloró a Dios, básicamente le dice, concédeme, y ya Dios le dice, basta ya, Moisés, ya hice mi decisión, en otras palabras, nada más la vas a ver de lejos, mira, ahí está. Pero Josué, tu servidor, él va a ser el que los va a llevar. It's not for you anymore, it's for Joshua. You did your part, but now it's Joshua's turn, and I have to uphold my truth. Yo no cambio, yo no soy hombre. Si dije que no vas a entrar, no vas a entrar. Y cuando Dios dice algo, hermano, aunque tú y yo saltemos, brinquemos, cuando Dios ya que va a hacer algo, lo va a hacer. Por eso aprovecha la oportunidad, joven y hermano y hermana, en la edad que estés, de seguir sirviendo a Dios como Él quiere. Porque quizás ya después no te va a usar. Aunque llores y aunque digas, pero Señor, es muy tarde ya. Jorge Chávez, o pon tu nombre ahí, hermano. Cuando tuviste la oportunidad no la tomaste. Ya Dios tiene otros planes. Viene un Josué en vez de ti. Le dice, ya para terminar, estamos terminando, en Números 27, 18 al 23, en Numbers 27, 18 through 23. Dice así la palabra de Dios, Números 27, 18 al 23. Dice, y Jehová Dios dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. No se va a hacer a escondidas. Todo van a ver. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Le van a tener que obedecer ahora a él. Ya no va a ser el ayudante de Moisés, no va a ser el que va a dirigirlos. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. O sea, todo lo que él diga por el dicho de él, porque iba a ser dicho de Dios, no iba a ser lo que Josué quería decirles, ¿verdad? Ya lo entendemos. Dios lo iba a iluminar, Dios le iba a decir lo que tendría que hacer.
pero iba a ser por su boca, Dios lo iba a usar, el dicho de él, ¿verdad? Y por eso dice, Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, todos lo vieron, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. It's your turn, Joshua. Es tu turno, Josué. Ahora te voy a usar ya no como ayudante de Moisés, sino como líder de Israel. Y luego viene la voz de Dios a Josué, hermanos, que quizás ya la había oído ya alguna vez cuando servía en la tienda del tabernáculo, cuando era solo un joven, ahora ya maduro, ya dispuesto a seguir peleando la buena batalla. Viene y le habla a Dios directamente en Josué 1, 5 al 9, Joshua 1, 5 through 9. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, nadie te podrá, this is God talking to Joshua already, right? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Te acuerdas? Sí, él lo sabía. Porque ahí él estaba como testigo. Ahí voy a estar contigo también, Josué. Esfuérzate, sin embargo, tenía que hacer algo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Be strong and of good courage. Once, right? Ahorita una vez. Y luego solamente esfuérzate y sé muy valiente. Segunda vez. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes, es la misma recomendación a nosotros. No te apartes, joven, hermano, hermana, adulto, adulta, ya en vejez. No te apartes, porque hay peligro de que si te apartas, no regreses, de que pierdas tu corona, de que pierdas tu salvación. Contrario a lo que dicen muchas religiones falsas, que una vez salvo, ya eres salvo. No te apartes, siempre es condicional. Sigue fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida eterna. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Everything you do. Wow. Whatever you may do. Dice, seas prosperado. Nunca se apartará, dice el versículo 8, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Thou shalt have good success, dice la King James. Todo te saldrá bien. Bueno, 95% ya es ganancia. No, dice todo, 100%. Y cuando estás en Dios y cuando eres firme y cuando te pones a hacer la voluntad de Dios, todo te sale bien. Eso es garantía. Garantía de Dios. Mira que te mando, otra vez ya la tercera vez, third time, right? Mira que te mando, verse 9, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No hay lugar para cobardes, hermanos y amigos, en el reino de Cristo. Tienes que ser valiente, tienes que esforzarte. A mí me ofendieron, ¿Cuándo vamos a ganar la victoria? Si nunca, hermanos, nos esforzamos y somos valientes. Cuando tú, joven o hermano, hermana, en cualquier edad decides entrar en acción por Dios, Él te utiliza en su reino, garantizado. Te va a utilizar. Créeme, la vida pasa pronto. Yo también fui joven. Aquí llegué a los 20, 21 años y viene ya 53. Time flies. En split second, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ya 53. Y vienen las canas como leíamos, qué bueno. Las canas, amén, son corona, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y las aceptamos. Pero la vida se pasa pronto. Por su misericordia todavía estamos aquí. Y eso es lo que pedimos a Dios, que siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros, de esta congregación, de nuestros hermanos anglos, de todos los hermanos que están envueltos en la predicación del Evangelio. En Josué, ya para terminar, uno de mis versículos favoritos, hermanos, Josué capítulo 24, versículo 15, y estas son palabras de Josué, hermanos, siempre me llegan mucho, porque ya está para morir, ¿verdad? So he's about to die, almost at the age of 110. Wow.
The youth pass too, right? La juventud se le pasa a Josué. Y ya son estas palabras últimas, recomendaciones últimas al pueblo, que a veces fue, hermanos, bastante duro de cerviz. Y bien, hermanos, y sin embargo les hace y le dice estas palabras. Ahora pues, dice Josué 24, Joshua 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. ¿Cuál es tu decisión, amigo, amiga? ¿Qué va a ser tu decisión, hermano, hermana? ¿Vas a poder decir estas palabras? Me imagino a Josué recordando toda su vida, ¿verdad? Y lo que había pasado con Moisés, y para decir estas palabras al último. ¿Cuál va a ser tu decisión, hermano, hermana? Amigo, amiga, ¿vas a querer servir a Jehová también? ¿Vas a querer servir a Dios? ¿Que Dios te utilice en su reino? ¿O vas a ser cobarde? ¿Vas a tener miedo de lo que vaya a decir tu pariente, o tu amigo, o tu amiga de la niñez? ¿Qué va a decir? No, mejor no. Mejor hasta aquí dejamos el tratar de conocer a Dios. Si en esta mañana tú, amigo, amiga, quieres también empezar una vida para que Dios te utilice, tienes que nacer de nuevo, sin embargo. Tienes que pasar por las aguas del bautismo, tienes que pasar por ese lavamiento de conciencia. No te va a quitar las enfermedades de la carne, pero sí te va a dar una vida nueva en su Hijo Jesucristo. Si en esta mañana tú también, amigo, amiga, quieres hacer esa decisión de ser bautizado, ¿por qué no nos contactas para que Dios haga posible este deseo en tu corazón que tú ya tienes y lo haga una realidad? Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener un himno de invitación en esta mañana y terminaremos con la oración de despedida. God bless you all. Señor bendiga. Llegamos al fin del estudio de esta mañana. Amén.